Vamos a poner... Ok. Bueno, entonces esta clase tiene su importancia en temas de macrólidos y tetraciclinas porque son herramientas que tenemos, ¿no?, dentro del arsenal de antimicrobianos para combatir a las bacterias, ¿no? Y tenemos que conocer todas las armas que tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos circunscribimos a usar una o dos de todas las armas que tenemos, vamos a generar supresión selectiva, ¿no? Los mecanismos que ya más o menos de las teorías que han ido teniendo. Y se van a generar, vamos a facilitar a que se genere o que se exprese más la resistencia en un lugar determinado, ¿no? Porque a las bacterias no les conviene ser resistentes naturalmente, ¿no? Porque al hacer las modificaciones para que el antibiótico ya no haga efecto, pierden algo, ¿no? Eso es casi una regla universal, ¿no? Todo, como que digamos lo que pueden haber escuchado, ¿no? Todo tiene un costo en esta vida, digamos, ¿no? Y para los microorganismos también. Entonces se ha visto que las bacterias naturalmente no generan estas modificaciones de una manera para distintos antibióticos, ¿no? En temas de mutaciones de genes significativos, sobre todo a nivel, pues, de sus ribosomas, ¿no? A nivel de estructuras muy, muy internas. Entonces, ¿qué sucede? Que al nosotros usar un antibiótico, las bacterias van a expresar, ¿no?, o modificar, perdón, algunos genes para obtener un mecanismo de resistencia, y así el antibiótico ya no tenga efecto. Entonces, ¿cómo podemos demorar eso o evitar, de cierto modo, que suceda en el... A ver, un segundo, chicos. Ok, seguimos. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Y es bien difícil, o sea, al usar el antibiótico, la resistencia de todas maneras es un camino, ¿no? Entonces, más que prevenirla totalmente, es demorar su aparición, ¿no? Bueno, estos antibióticos ya vienen siendo usados tanto tiempo de que ya hay, digamos, cierta cantidad de resistencia ya en las poblaciones de microorganismos, ¿no? Pero no es que sea absoluta, o sea, no es que ya todas las bacterias se han vuelto resistentes, porque como les digo, no les conviene tener estas mutaciones porque las hace más lentas, sus mecanismos fisiológicos propios de la bacteria ya se ven modificados. Entonces lo que uno tiene que hacer es conocer todas sus armas, usar todas las armas posibles, entonces así minimizamos la selección y la generación de resistencias, ¿no? Entonces es por eso que es importante tocar el tema de los macrólidos y las tetraciclinas, que generalmente que suenan a un poco antiguas, ¿no? Es casi como decir usar penicilina, ¿no? Pero todos los antibióticos, por más antiguos que sean, tienen su lugar en la terapia, ¿no? Entonces, con respecto de macrólidos, hay que conocer un poco esta molécula, ¿no? Es un compuesto natural, o sea, se encontró en la naturaleza, ya existía, no la inventaron los humanos, ¿no? La medicina no la inventó, la química, no los farmacéuticos. Comprende la clase de los macrólidos, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente tiene este anillo de lactona macrocíclico, ¿no? Lo que le da su nombre. Y tiene su añadido de su azúcar base neutra, que principalmente es el que tiene que ver con su mecanismo de acción, ¿no? El que lo vamos a ver más adelante. Esta clase de macrólidos, en realidad la molécula como macrólido, tiene todo este espectro de actividad, ¿no? Más allá del antibacteriano, ¿no? Quiero decir antibacteriano, porque también tiene efecto antiparasitario dentro de sus modificaciones y grupos que hay dentro de los macrólidos. Existen las avermectinas, ¿no? La conocida ivermectina, ¿no? O sea, tiene un efecto antiparasitario dentro de todo de esta gran clase de macrólidos, ¿no? También antifúngico, ¿no? La anfotericina B, bien conocida, bien utilizada.
y tiene efecto inmunomodulador. También se ha visto in vitro que tiene cierto efecto antiviral y hasta incluso efecto antitoxina, o sea, hasta efecto contra células cancerígenas, ¿no? Sin embargo, esto en investigación está muy, muy bajo, digamos, o sea, no se ha explorado tanto habiendo otras moléculas, pero sí su principal uso existe de toda esta clase de macrólidos, estos de acá, ¿no? Nosotros nos estamos centrando en su efecto de la clase de los macrólidos, las moléculas que van a ser los antibacterianos, ¿no? Que son estos macrólidos de 14 a 16 átomos, ¿no? En este anillo, ¿no? Macrocíclico, y que tienen sus azúcares, pues, ¿no? Y eso es en lo que nos vamos a centrar en todo lo que es la clase macrólidos en esta presentación. Entonces, también siempre me gusta presentar esta parte de cómo es que se desarrolló, porque existen varios, dentro de los macrólidos, varios compuestos, tienen su historia y su razón de ser. Como dije, estos son componentes naturales. ¿Por qué? Porque se aislaron de esta bacteria, la Streptomyces, ¿no? La primera y principal que se encontró y que se aisló y se vio que tenía efecto antibacteriano fue este Picromycin, pero clínicamente el que fue utilizado, clínicamente utilizado fue la eritromicina, ¿no? Tienen este niño macrocíclico, ¿no? Eh, lo que, lo que comprenden a estos antibióticos de primera generación, los naturales. O sea, no se crearon, se encontraron, ¿no? Dentro de en aislamientos de estas cepas de Streptomyces, ¿no? Son de 14 átomos, anillos de 14 átomos, la eritromicina base, la principal, y que se utilizó clínicamente, ¿no? ¿Cuál es su problema de esta primera generación? Que tenía baja estabilidad en pH ácido, o sea, en su administración bioral a nivel del estómago, gran parte del antibiótico se perdía, ¿no? Entonces se tenían que usar dosis altas, ¿no? Administrar varias veces, y aún así no se tenía, digamos, los mejores resultados, ¿no? Porque baja estabilidad, ¿no? Esto, además de esto, la propia molécula de por sí tenía una pobre biodisponibilidad, y por ello también su fármaco cinética era muy impredecible, ¿no? Dependía de también qué tanta la acidez de la persona que la obtenía, ¿no? Su absorción, su distribución, se veía bastante modificada, ¿no? Entonces, este era uno de los grandes, digamos, limitaciones de esta primera generación. Entonces, ¿qué hicieron en su época? Dijeron, bueno, podemos hacer dos cosas. Uno, protegerla, ¿no? Para que no tengan mejor estabilidad en pH ácido. Y por eso ustedes van a encontrar actualmente en el mercado distintas formulaciones de la streptomicina, ¿no? Streptomicina estolato, estearato, utilisuccinato, o alguna con protección entérica, ¿no? Algunas cápsulas con protección entérica. Esto efectivamente mejoró un poco esta estabilidad, ¿no? Mejorando un poco los parámetros, sin embargo, pues no eran lo más óptimo, lo más deseado, ¿no? Entonces, para no tener que estar haciendo tantas modificaciones, bueno, dijeron, a raíz de esto, podemos generar perdón, podemos generar nuevos componentes que tengan estas mismas características, ¿no? Y que tengan una mejor estabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Generaron derivados de la eritromicina, ¿no? La eritromicina de primera generación y con su uso apareció entre los años 1950, ¿no? Y luego aparecen estos macrólidos de segunda generación, los semisintéticos, ¿no? O sea, como eran derivados, eran mitad creados, digamos, ¿no? Semisintéticos, la claritromicina y acitromicina, que también la han escuchado bastante. Acitromicina, sobre todo en la época del COVID. ¿Qué pasó? Hicieron algunas modificaciones, ¿no? Dentro del anillo macrocíclico, ¿no? Los azúcares no los tocaron, y ese es lo que va a tener el detalle. Eh, Esto le dio una mejor estabilidad en pH ácido, mejor biodisponibilidad. La farmacocinética sí se incrementó considerablemente, ¿no? El tiempo de vida media mucho más alto, volumen de distribución muchísimo mejor, hasta más de 20 veces de volumen de distribución. Entonces ya se lograban bastantes
o sea, había un bastante avance, ¿no? En el tema de los efectos, pues, ¿no? Y facilidad de toma, etcétera, que podría conllevarse con esta modificación, ¿no? Estas modificaciones, a claritromicina, citromicina. Estas aparecieron en los años 80, ¿no? Más o menos 30 años después. Sin embargo, aquí nos viene la naturaleza a darnos una primera cachetada, ¿no? Antes de que aparecieran estos de segunda generación, ya se documentaba la resistencia a los macrólidos, ¿no? Viniendo desde la eritromicina. ¿Qué sucede? Vamos a ver el mecanismo de acción. Al generarse la resistencia a la primera generación, bloqueaba la segunda generación también, ¿no? Entonces, la resistencia se le adelantó a esta claritromicina y acitromicina, ¿no? Entonces, esto llevó a nuevos retos. Ya no era un tema de distribución, no era un tema farmacológico, sino era un tema de resistencia al fármaco, ¿no? Entonces dijeron, bueno, habrá que generar más derivados, ¿no? Modificar, ampliar moléculas que nos puedan hacer vencer esta resistencia. Entonces, dentro de todas estas actividades que se hicieron, se comenzaron a agregar cadenas, compuestos en algunas partes, metilaciones en otras, para poder llegar a esto. En los 80, más o menos en el 89, hubo un casi primer éxito, solo que era o se hacía muy robusta la molécula, tanto así que hasta generar el efecto bactericida pasaba demasiado tiempo, las bacterias seguían multiplicándose, digamos, ¿no? O sea, al unirse generaba la resistencia, sí, pero era muy lento el proceso. Se generaba, perdón, el efecto antimicrobiano. Entonces, sin embargo, se estaba viendo que era posible llegar, o sea, había una luz en el camino, digamos, ¿no? Entonces, esto llevó a que sí, al final se lograra una tercera generación de estos macrólidos en lo que se les llamó los cetólidos. ¿Por qué? Porque se agregó un grupo ceto, ¿no? Dentro de este anillo macrocíclico se le agregó este componente alquilalil, ¿no? Que al final generaba que se pudiera adherir al mecanismo y generar el mecanismo de acción antimicrobiano, ¿no? Y que ya no se veía afectado por la resistencia a estos medicamentos, ¿no? Estos cetólidos se aprobaron en el 2001 y bueno, la otra cachetada, digamos, o el otro reto, digamos, ¿no? Otro reto que siempre nos encontramos en la medicina, ¿no? Encontramos una solución y con una solución encontramos siempre algo más que se puede hacer. ¿Cuál fue el problema de este grupo? El tema de los efectos adversos, ¿no? Ya no fue un tema de resistencia, ya no fue un tema farmacológico, farmacokinético, farmacodinámico, sino un tema de efectos adversos. La eritromicina, que se comenzó a utilizar para neumonía sobre todo, vio que tenía muchos efectos adversos, sobre todo a nivel hepático, ¿no? Entonces, eh, se comenzaron a buscar hacer estrategias dentro ya de este grupo de tercera generación, o sea, haciendo algunas modificaciones en las cadenas y en otros compuestos, manteniendo el grupo ceto. Y así existió la solitromicina, que ya un poco vence este tema de los efectos adversos, ¿no? Incluso hubieron temas legales, parece que ahí hubo un poco en las publicaciones, minimización de algunos efectos, tecnicismos probablemente, que, bueno, llevaron a que salga del mercado, entre el mercado, se restrinja su uso a algunas situaciones muy especiales que también ya no le convenía a la farmacéutica tan poco campo de acción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos macrólidos, ¿no? Acá hay que recordar básicamente que es en el ribosoma de la bacteria, en la subunidad 50S, específicamente, ¿no? En el ARN ribosomal 23S, ¿no? Eso es lo que tienen que llevarse en mente. Al el macrólido unirse, ¿no? A esta parte que estoy mencionando del ribosoma, específicamente en el dominio 5, ¿no? En
en la posición A2058, para ser exactos, digamos, es donde se une este azúcar que había mencionado, la desosamina, ¿no? O sea, ni siquiera es el anillo macrocíclico per se, ¿no? Sino la unión es en esta desosamina, en este azúcar, en el dominio 5 de la subunidad 50S en el RNA ribosomal 23S, ¿no? Entonces aquí es donde se une el antimicrobiano al ribosoma, ¿no? de la bacteria en el canal, ¿no? de elongación, evita la traslocación del sitio A al sitio P, ¿no? en este canal, en las proteínas que ya se está formando, en la cadena de proteínas, de aminoácidos que ya se formó y que se está elongando, ¿no? Entonces se inhibe la translocación impidiendo la elongación, ¿no? Y así es que hace su efecto bacteriostático, perdón, principalmente, ¿no? Ahora, dependiendo de dosis, dependiendo del germen, los macrólidos pueden tener un efecto bactericida. Entonces, pero esto es lo principal, ¿no? El lugar donde se une 23S-RNA de la subunidad 50S en el dominio 5. Ya siendo más específicos, en la posición 2058 de esta mina, ¿no? ¿Cuál es voy adelantando el tema del por qué es que la resistencia bloqueó tanto la generación 1 y generación 2, justamente porque tanto los macrólidos de primera generación como de segunda generación justamente se unen a este único dominio quinto, posición 2058, de la ARN ribosomal 23S. En cambio, la telitromicina y la solitromicina, que son de la tercera generación, tienen dos lugares de acción, ¿no? Dos lugares en el dominio 2 y el dominio 5, y en otras posiciones, ¿no? del dominio 5. Entonces, por más que se modifique este lugar, que era lo que bloqueaba la actividad de la eritromicina, la citromicina, claritromicina, las terceras generaciones todavía generaban, o sea, sí tenían cómo unirse y ejercer su mecanismo de acción, ¿no? La telitromicina, al tener este doble dominio, ¿no? A dónde adherirse, y en estas posiciones, tiene muy de lejos una mucha mayor afinidad, ¿no? Como antibiótico a este lugar de acción, igual en el RNA 23S. Y igual ejerciendo el bloqueo, ¿no? de la elongación, ¿no? En la translocación del sitio A al sitio P, ¿no? Entonces, los macrólidos, hablando del tema de sus farmacologías, farmacocinética, farmacocinética, acá este es un comparativo, porque si bien existe la resistencia, como digo, todavía son útiles, ¿no? No es que ya el 100% de las bacterias sean resistentes, ¿no? Y como han ido apareciendo nuevos medicamentos, nuevos fármacos, que los van a ir viendo ahí, pues, ¿no? Los betalactámicos, ¿no? También aparecieron nuevas generaciones dentro de los betalactámicos, las cefalosporinas, ¿no? Etcétera. Ha ido disminuyendo y variando el uso, y ciertamente cuando uno deja de utilizar un antibiótico, digamos, a las bacterias, al no estar expuestas a estas, sus bacterias hijas van a preferir tener el mejor, o en población, en conjunto, hablando en conjunto, ¿no? Van a predominar las bacterias sensibles, ¿no? Porque como menciono, estas bacterias resistentes perdieron algo, perdieron un fitness, ¿no? Perdieron metabolismo. Entonces, a la larga, si ya no hay la influencia del antibiótico, las bacterias que no llegaron a mutar, o cuando en todo lo que es el ecosistema, ¿no? Las bacterias no mutadas van a predominar, le van a ganar el campo, ¿no? Porque tienen un mejor metabolismo, le van a ganar la comida, por decir, ¿no? O sea, le van a ganar el lugar, etcétera. Entonces, al final, si uno deja de usar un antibiótico, a la larga las bacterias no resistentes van a ganarle a las bacterias resistentes, ¿no?
Entonces así hay distintos porcentajes de resistencia en ciertas regiones en el mundo, ¿no? Es variable entre países, entre regiones, entre localidades, ¿no? Hasta entre distritos, podríamos decir. Entonces hay que conocerlos porque todavía son útiles todas las generaciones y hay que conocerlos, ¿no? Entonces, con respecto, como he mencionado, las primeras generaciones, la eritromicina, su absorción era muy variable, ¿no? Desde un 18% a un 45%, ¿no? Dependiendo bastante del tema de la acidez. Su volumen de distribución bajo, ¿no? De 0,6 litros por kilo, ¿no? Con un tiempo de vida media de 1 hora y media a 2 horas. Su metabolismo hepático, excreción, eh, y es bacteriostático principalmente, ¿no? Con un índice de farmacocinética, farmacodinámica que da de porcentaje del tiempo sobre el MIP. Eso también se va a explicar más adelante dentro de su desarrollo de clases, pero significa que no importa qué tanto, digamos que no se necesitan dosis muy altas, ¿no? Sino basta que supere la contracción mínima inhibitoria, ese poquito que supera, pero que esté el mayor tiempo posible, ahí es que va a ser su efecto, en este caso, bacteriostático, ¿no? Y como habíamos mencionado, la de segunda generación, que la eritromicina mejora todo este perfil, ¿no? Absorción 50%, la citromicina un 37%, pero es más estable, ¿no? Ya no es desde un 18, 40 y tantos. El volumen de distribución mucho más alto, pueden ver acá de 0,6 a 4 litros la eritromicina y la citromicina a 30 litros por kilo. Esto es como se ve más o menos qué tanto se distribuye el antibiótico en todos los compartimentos del ser humano, ¿no? Entonces, como pueden ver, es bastante alto, tanto en tejido intersticial, intracelular, extravascular, intravascular. La citromicina se difunde como si no hubiesen paredes, como si no hubiesen estos compartimentos, digamos, y por eso concentra muy bien en distintos tejidos, ¿no? Mejora todo este perfil, y ya su índice farmacodinámico ya no es concentración del tiempo sobre el mix, sino la área bajo la curva. O sea, importa qué tanto está expuesto el microorganismo al antibiótico, ¿no? Estos conceptos lo deben ya de visto, lo van a ver más adelante. Y la temitromicina, más que mejorar estas características, fue por el tema de la resistencia que habíamos mejorado, ¿no? Pero mantuvo una muy buena absorción, bastante alta, 57%. La distribución no es tan alta como acitromicina, pero igual es de 2,9 litros por kilo, que es alta, en realidad, cuando más de 2 se considera muy alta, ¿no? Entonces, eh, tiene un buen volumen de distribución, un tiempo de vida media más o menos prolongado, pero aquí sí importaba su concentración, ¿no? Para que ejerza su efecto bactericida, sí requiere de llegar a una buena dosis, ¿no? Lo más alta por encima del MIC, ¿no? Que se considera que sea de 8 veces, ¿no? El MIC, como para tener su mayor efecto bactericida sin llegar a los rangos tóxicos, ¿no? Y ya no es necesario administrar tantas veces seguidas, ¿no? Entonces, su espectro de actividad. Este es bastante amplio, como pueden ver, por eso que fue utilizado masivamente cuando apareció, ¿no? Lo que también por eso rápidamente llegó a la resistencia. Pero tiene su efecto es principalmente para gram positivos, ¿no? Estafilococos, estreptococos, diplococos, y para difteria también, ¿no? Son bastante efectivos, ¿no? Para gram negativos también tienen su efectividad, ¿no? Por eso también se utilizan, tienen su lugar en la terapia, pero habiendo, digamos, mejores medicamentos con más efectividad, y farmacocinética y farmacodinamia, entran como alternativas, ¿no? Pero son utilizables, y si uno no tiene, si a la mano no está la primera alternativa o ya hay resistencia, estos vendrían a ser unas buenas opciones, ¿no?
También como para estas bacterias intracelulares, porque justo em, tiene su acción pues, a nivel del ribosoma. Estas bacterias son consideradas pues, dentro de las atípicas, ¿no? Em, es por ello que su mecanismo de acción intracelular las localiza muy bien como herramientas contra estas bacterias, ¿no? Tiene pobre o prácticamente, o sea, clínicamente no se considera que tenga actividad contra anaerobios, por lo cual no es una indicación. Y tienen cierto efecto también contra otras bacterias que, como menciono, se utilizarían como unas alternativas, ¿no?, de utilidad, ¿no? Pero tiene efecto contra el Helicobacter pylori, contra el Mycobacterium avium, ¿no? Y para sífilis incluso, ¿no?, como alternativa, cuando no se puede usar penicilina, ¿no? Entonces, mecanismo de resistencia. El principal mecanismo de resistencia para los macrólidos en las bacterias es el cambio, ¿no?, en lugar de la unión, o sea, en el sitio donde se une el antibiótico, ¿no? Entonces, recordamos, ¿no?, la subunidad 50S, ¿no?, en el ARN ribosomal 23S, en el dominio 5, ¿no?, en ese amina 20 de locación 2058, ¿no? Se modifica ahí, entonces ya el azúcar, ¿no?, la desosamina no se une al dominio 5, ¿no? Como pueden ver, la principal modificación es una metilación. Sin embargo, pueden haber otros tipos de mutaciones, ¿no? O mutación que disminuyan esta afinidad. Pero en la metilación ya impide, ¿no?, la adecuada unión, lo hace menos, con menos afinidad. Por lo tanto, ya se genera la resistencia, ¿no? Ya no se une, ya no bloquea, ¿no? Ya no impide la elongación en este canal y se continúa con la elongación de la cadena de aminoácidos, ¿no?, de la bacteria para formar, pues, ¿no?, todo lo que necesita. Entonces, como había dicho, la eritromicina, primera generación y segunda generación, ambas tenían su sitio de acción a este nivel, al dominio 5. Es por ello que al generarse esta resistencia a la eritromicina, sin que la bacteria sepa que iba a existir la claritromicina y la acitromicina, ya generó resistencia para estas dos generaciones, ¿no? Esta modificación se da principalmente por las enzimas ERM, ¿no? Como para que se acuerden, erythromycin methylation, ¿no? Podría ser como para que se acuerden, ¿no? Que este es el lugar, pues, ¿no?, donde se genera, perdón, la enzima que genera esta resistencia, ¿no? Las mutaciones también pueden haber a otros niveles, ¿no?, como para bloquear los otros dominios, hablando de las otras generaciones, ¿no?, o proteínas ribosomales que disminuyen considerablemente la afinidad. Entonces, no es que la bloqueen totalmente y ya el antibiótico no pueda ejercer su acción, pero al disminuir la afinidad, digamos, requiere de más antibiótico, requeriría de más concentración como para poder críticamente bloquear, ¿no?, y disminuir la elongación de la cadena de aminoácidos. Entonces, requeriría de un mayor rango o dosis que ya escapa a lo clínico y generaría problemas de toxicidad, etcétera, ¿no? Entonces, otro mecanismo de acción es las bombas de expulsión activa, estas que se le llaman las bombas de flujo. O sea, se generan mutaciones que producen estas proteínas transmembrana, ¿no? Y que reconocen al antibiótico que ha ingresado y por un mecanismo que sí requiere de energía, lo expulsan, ¿no? Por eso que no es tampoco uno de los principales o el mejor mecanismo que más le gusta, porque le cuesta a la bacteria, ¿no? Necesita energía. Eh, pero igual es uno de los mecanismos que tiene las bacterias como para esto, ¿no? Estas proteínas transmembrana de la familia MEF, ¿no?, que solo esta bomba de flujo solo confiere resistencia a los macrólidos, por eso ahí se le menciona este fenotipo M. En cambio, aquí pudieron ver que cuando se genera esta enzima
RM, ¿no? Genera un fenotipo MLS, macrólidos, lincosaminas y estreptograminas. O sea, eh, metilando o alterando este lugar de acción, la resistencia no solo se da a este grupo de fármacos, los macrólidos, sino también a las lincosaminas y estreptograminas, ¿no? En cambio, con las bombas de expulsión solo es para macrólidos, ¿no? O sea, no es que esta bomba ya venga a otros antibióticos y los elimine, ¿no? Es específicamente para los macrólidos. Existen otros mecanismos de acción que son las enzimas hidrolizantes o inactivantes, ¿no? ¿Cómo así? O sea, para que el macrólido se una a su sitio de acción, ¿no? Que sería, digamos, la forma en cómo sería esquemáticamente, ¿no? Sitio de acción, que vendría a ser el dominio 5, el macrólido encaja perfectamente. ¿Qué pasa? Hay enzimas que le ganan, digamos, ¿no? Le ganan por competencia y el macrólido ya no tendría como unirse a su sitio de unión, ¿no? Puede haber estas enzimas que hidrolizan, en este caso. Acá la enzima no tocó al macrólido, simplemente al sitio de acción y ya no puede unirse. Acá sí lo toca el macrólido, lo hidroliza, lo parte, las estearasas, ¿no? Entonces ya no va a poder unirse. O la inactiva, ¿no? Con estas fosfotransferasas, ¿no? Hace modificaciones en el macrólido, ¿no? O sea, le modifica su estructura al antibiótico para que ya no pueda unirse bien al sitio de acción, ¿no? Entonces, interesante cómo es la naturaleza, ¿no? Cómo genera todos estos mecanismos. Es algo impresionante. Que llevan, pues, ¿no? Las bacterias son seres vivos que, eso lo dijimos en la primera clase, ¿no? Son seres vivos, la primera clase de infectología, son seres vivos que han existido antes que nosotros, existen muchos años y todo eso le da estas herramientas como para poder seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, así de estas enzimas hay enzimas protectoras, ¿no? Aquí están protegiendo, no tocan al antibiótico, hidrolizantes, o sea, sí lo bloquean, lo destruyen al antibiótico, o las inactivan, ¿no? No las destruyen, no protegen al sitio de acción, sin embargo, las modifican, ¿no? Muy bien, con respecto a, entonces, con todos estos conocimientos, con todos estos datos, ¿qué lugar tienen en la terapia los macrólidos, ¿no? Básicamente, su mayor lugar en la terapia, ¿no? A nivel clínico, en el campo clínico, vendría a ser en infecciones de la vía respiratoria, ¿no? Eh, Incluso se ha visto que en neumonías adquiridas en la comunidad, en personas jóvenes que no tengan comorbilidades y que no tengan enfermedades severas, ¿no? O sea, una neumonía que no requiera hospitalización en una persona joven, se podría usar incluso hasta monoterapia, ¿no? Se han hecho comparativos con las otras indicaciones estándares, digamos, entre acitromicina, ¿no? Por ejemplo. Y en este grupo muy selecto, tiene su lugar su campo de acción, ¿no? En temas de bronquitis, como los macrólidos, sobre todo los que tienen alto volumen de distribución, concentran muy bien a nivel de toda la vía respiratoria, eso no solo a nivel alveolar, por eso funciona en neumonía, sino también a nivel bronquial y a nivel de los macrófagos también alveolares, ¿no? Como se distribuye bien, como mencioné, incluso se distribuye tanto que se distribuye dentro de las células del sistema inmune, digamos. Entonces también, por eso funciona bastante bien para bacterias atípicas, porque generalmente estas bacterias son intracelulares y están ahí en los macrófagos, eh, en las células de toda la estructura de la vía respiratoria. Entonces ahí tienen un buen campo de acción, ¿no? Contra las atípicas, por eso van a ver en muchas guías, ¿no? Que se suma un beta-lactámico más un macrólido, ¿no? Y como digo, en circunstancias favorables, incluso el macrólido sería suficiente porque hemos visto, ¿no? También cubre estreptococo, también estafilococo.
Este, eh, y son los gérmenes más frecuentes de infecciones de vías respiratorias altas, ¿no? En tema de vías respiratorias, de todas maneras hay comunicación con toda la estructura del oído, ¿no? Entonces las otitis medias también es eh, una infección, ¿no? A este nivel en la que los macrólidos podrían funcionar bastante bien, ¿no? Y poder utilizarlo, ¿no? Faringitis, en sinusitis, también por el tema farmacocinético, concentra muy bien a estos niveles. Entonces, estos serían los principales lugares en la terapia, ¿no? Esto les puede servir bastante porque, como pueden ver, estos son bastantes diagnósticos a nivel comunitario. Generalmente no siempre hospitalizas una otitis, una faringitis, una sinusitis. Se pueden manejar ambulatoriamente. Entonces, los macrólidos tienen un buen lugar en la terapia en condiciones ambulatorias, ¿no? Y como menciono, hasta incluso en neumonías en las que no es necesario hospitalizar, también se tendrían que utilizar. Y no todo es ceftriaxona, ¿no? Hospitalizar, ceftriaxona, hospitalizar, o dar ceftriaxona ambulatorio, ¿no? Eso se está viendo bastante. Y no todo es amoxicilina ácido clavulánico, ¿no? Casi eso, como que si existieran esos dos antibióticos, amoxicilina ácido clavulánico, no funciona, ceftriaxona, y en muchos casos, pum, hospitalizado. Cuando los macrólidos podrían servir, ¿no? Y una de las principales actividades que van a hacer ustedes ya en poco va a ser en su serum, y en su serum van a manejar más pacientes ambulatorios que hospitalizados. En realidad no deberían de manejar pacientes hospitalizados, salvo en su diagnóstico inicial y referencia, ¿no? Y ya pueden ir haciendo algo. Entonces, los macrólidos tienen que ser una herramienta que deben de buscar utilizarla ahí a nivel comunitario en su actividad, por ejemplo, en sus serums, ¿no? Y bueno, y no necesariamente eso, o sea, así está en un hospital de nivel 3 llega un paciente con condiciones que se puede manejar ambulatorio, no significa que porque ya es un hospital grande tengas que utilizar antibióticos de mayor rango, ¿no? Eh, Otro lugar en la terapia que sí definitivamente nadie se la discute es con Mycobacterium avium complex, ¿no? En el Mycobacterium se tiene que usar con Mycobacterium tuberculosis, combinación de medicamentos, donde los macrólidos, la citromicina sobre todo, tienen un rol importantísimo, ¿no? En enfermedad por arañazo de gato también se utiliza, pero no es que acá ya viene un tema que hablando de enfermedad por arañazo de gato no siempre tiene que darse tratamiento, ¿no? En ciertas condiciones sí se da tratamiento y su tratamiento es justamente acitromicina también, ¿no? En descarga uretral, en síndrome de descarga uretral, como pueden ver, tiene un amplio abanico de utilidades en la terapia, ¿no? Siendo medicamentos muy bien utilizados como primera o como opción en infecciones respiratorias, en Mycobacterium avium complex, en enfermedad por arañazo de gato. En síndrome de descarga uretral, más sería para el tema de clamidia, ¿no? Eh, sin embargo, el síndrome de descarga uteral puede ser por múltiples, por gonorrea, por clamidia, hay las no gonocócicas que abarcan mucho más allá de las clamidias, entonces generalmente uno hace el manejo sindrómico y utiliza varios componentes, no es que se tenga que utilizar solito los macrólidos, pero también tienen su buena acción ahí. Muchas veces se olvidan de utilizar más bien esto y solo cubren gonococo y hay ahí otros temas, ¿no? En Helicobacter, la claritromicina por muchos años ha sido dentro del esquema, ¿no? Principal. Tengo entendido que esto ha ido modificándose, ¿no? Por otras opciones menos gastrolesivas, ¿no? Y ya en la actualidad hay varios esquemas, ambos muy eficaces, ¿no? Sin embargo, no significa que la claritromicina ya no se pueda utilizar, ¿no? En sífilis también es una muy buena opción, sin embargo,
no se considera opción en gestantes, eso es lo que se deben llevar también en mente, ¿no? Porque ustedes ven, ¿no? Por espectro, sí funciona, sí cubre, tiene su efecto contra sífilis. Sin embargo, no se conoce bien qué tanto es el tiempo necesario como para darlo, ¿no? No hay un consenso en realidad. Y es por ello que en gestantes, este, o sea, si es alérgica a penicilina, si uno ha querido desensibilizar y no se pudo desensibilizar a la gestante para penicilinas, uno utilizaría, sin embargo, no cubre, ¿no? No se consideraría que estaría protegiendo al recién, al feto, digamos, ¿no? En tema de efectos adversos, como mencionaba, los principales, y lo vimos desde la primera generación, y aún así las siguientes generaciones fueron más estables. Sin embargo, en tema de efectos adversos gastrointestinales son los más comunes y los que muchas veces hacen que el paciente interrumpa, ¿no? No complete el esquema de la terapia. Hepatotoxicidad también, ¿no? Colestásica, relativamente frecuente, 1 en 1000, ¿no? Sin embargo, no son, al menos de las primeras generaciones, no son efectos adversos que lleguen digamos, a gran severidad y muerte, ¿no? Son bien frecuentes, son muy comunes, pero generalmente son de bajo nivel. Sin embargo, pues hay personas que hacen reacciones alérgicas severas pues a todo, ¿no? Entonces, siempre hay que estar atentos a síntomas de hepatotoxicidad, y saber interrumpir en su momento, ¿no? Si es necesario, ¿no? Ototoxicidad también, sobre todo en personas con enfermedad renal crónica y hepatopatía previa, ¿no? También puede tener efecto ototóxico. En embarazo, utilizados en el primer trimestre, sí están asociados a malformaciones, ¿no? Cardiovasculares. En cualquier trimestre, o sea, ya sea primero, segundo, tercero, también está asociado a malformaciones genitales, ¿no? Sin embargo, si es que no hay otra cosa, entre comillas, y una infección va a generar una mayor movilidad, mortalidad a esta probabilidad de malformación, y es la única herramienta que se tiene, uno tendría que utilizarlo, ¿no? También está dentro de la lista de fármacos que prolongan el QT. Sin embargo, no es que a una persona joven le va a prolongar el QT y generar un trastorno cardiovascular, que lo desestabilice, o una torsada de Toyntes, ¿no? Torsada de Pointes, perdón. Este, pero entonces, ¿en quién se tiene que tener más en cuenta este efecto adverso? En personas mayores que ya tengan problemas previos, ¿no? O que ya tengan una prolongación del QT por alguna otra circunstancia, ¿no? Entonces ahí uno sí mejor buscaría no utilizarlos a menos que no tengas otra alternativa, ¿no? Está documentada también la exacerbación de miastenia gravis, sobre todo con acitromicina y telitromicina, más que con eritro y claritro, ¿no? Por eso también hay que tener en cuenta siempre en los antecedentes cuando uno hace la historia clínica, ¿no? Entonces vamos a pasar a lo que es las tetraciclinas, ¿no? Para, como contestamos ya, 30 minutos, para de ahí dar pase a los seminarios, ¿no? Como ven, estoy siendo como que un poco superficial, profundizando en algunas cosas, pero bueno, hablar de todos estos fármacos es bastante amplio. Toco tema un poco farmacocinético, farmacodinámico, que es importante saberlo porque son algunos de los criterios que uno utiliza como para tomar la decisión clínica, ¿no? Para decidir un antibiótico no solo es simplemente si cubre o no cubre el germen, si es sensible o resistente, ¿no? Tiene que ver temas de administración, efectos adversos, este, qué tanto concentra o no en el tejido donde pensamos que está la infección, ¿no? Este, mm, Principalmente todos esos datos, ¿no?
Entonces, vamos, y pensando en el tema de la resistencia, pues, ¿no? Todo eso al final uno decide, ¿no? Administrar uno u otro medicamento, ¿no? Con respecto a las tetraciclinas, ¿no? Similar, este es un compuesto natural, ¿no? Existía ya en el ecosistema, es la clase tetraciclinas, que también como clase tiene todos estos efectos demostrados en in vitro, ¿no? Sin embargo, se utilizan estos cuatro, ya que antiviral y antifúngico es muy pobre, que no ha progresado a estudios mayores, existiendo otras moléculas que tienen estos efectos pues directos, ¿no? Y por eso que tampoco ya no se ha metido más investigación o financiamiento en investigación en estos campos, porque ya hay otras moléculas, ¿no? Sin embargo, en estas sí, y que se utilizan en la actualidad, ¿no? Su efecto antiparasitario, ¿no? Por ejemplo, se utiliza como profilaxis para malaria, antitumoral, ¿no? La doxorubicina es todo un componente que viene, que pertenece a esta clase de tetraciclinas, ¿no? Que inicialmente se utilizó como antibiótico, antibacteriano, mejor dicho, y también tiene su efecto inmunomodulador y es por eso que se utiliza, ¿no? En artritis reumatoide, por ejemplo, algunos componentes dentro de lo que son las tetraciclinas. No es que uno da tetraciclina a la artritis reumatoide, por si acaso. Eh, tiene por ejemplo, doxorubicina es de la clase, ¿no? Pero no es que un antibiótico lo voy a utilizar como antitumoral, el antibiótico que es la molécula creada para el antibiótico, ¿no? Estas tetraciclinas, ¿no? Tiene que es lo que lo caracteriza, ¿no? Esta cadena de anillos, ¿no? Que le da el nombre por eso de tetraciclina, ¿no? Lo que conforma el anillo naftaceno, ¿no? Y justo modificaciones, ¿no? En uno de estos anillos, sobre todo en la parte terminal de este lado, es que le va a conferir ya su efecto deseado, ¿no? Antibacteriano, antifúngico, o antitumoral, ¿no? Sin embargo, el antitumoral en doxorubicina es el que es ampliamente utilizado y antibacteriano, ¿no? Antifúngico no hay no ha progresado tanto. Entonces, se encontró en la naturaleza del Streptomyces aerofaciens, ¿no? Las oxitetraciclina y la tetraciclina, los primeros que se utilizaron. Estos son los primeros que incluso generaron, o sea, fue tanto su éxito que la industria vio como estrategia eh, generar, pues, ¿no? Esta publicidad a nivel de conferencias, ¿no? De hacer estos congresos, etcétera, y o sea, meter dinero ahí en estas reuniones que ya existían desde antes, ¿no? Pero es que a través de las tetraciclinas que se genera esa línea, ¿no? Que no está mal, ¿no? Porque al final se requiere, pues, ¿no? De un financiador, se requiere de dinero, pues, ¿no? Para poder generar cosas, ¿no? Y bueno, más o menos las tetraciclinas fueron los que dieron pie a toda esta línea, ¿no? Que existe hasta la actualidad, ¿no? Entonces, igualmente también hubieron tetraciclinas de primera generación, las naturales, absorción moderada, medianamente lipofílicos, ¿no? Poco solubles en agua. Por eso es que más comenzaron a utilizarse en cremas que en administración vía oral. Entonces se generaron derivados para sobrellevar estas limitaciones, ¿no? Mejoró la absorción, su lipofilicidad se incrementó de 3 a 5 veces y ya eran más solubles, ¿no? Entonces ahí existe la doxiciclina, ¿no? La aminociclina, bastante conocidos, doxiciclina utilizada en la actualidad de manera, bueno, debería utilizarse más en algunas circunstancias. Y tiene una historia muy similar a los macrólidos, ¿no? Existe apareció la primera generación en el 48, para los 70 aparece la segunda generación, sin embargo la resistencia ya les había precedido
unos 20 años antes, ¿no? Nuevamente la naturaleza adelantándose siempre un paso más allá del humano, ¿no? Se generaron entonces otros derivados para la tercera generación, lo que son las glicilciclinas, ¿no? La tigeciclina, bastante conocida, ya la deben de haber escuchado ustedes ya en el ambiente hospitalario. Esta aparece y comienza a utilizarse en el 2005 y la misma historia, ¿no? Vence la resistencia a las primeras generaciones, sin embargo, los efectos a veces son el problema, ¿no? Este, mm, eh, por eso que su uso es bastante restringido, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Por tema de resistencia, por tema de efectos adversos, lo cual lleva a varias cosas, ¿no? Entonces, desde el 2010 al 2018 se han ido buscando otras formulaciones como para que pueda lucharse contra estos efectos adversos, ¿no? La de varaciclina es una opción, ¿no? Sin embargo, más difundida y al alcance, al menos aquí en nuestro país, es la tigecyclina, ¿no? Su mecanismo de acción va a ser a nivel del ARN de transferasa, ¿no? En eh, bloqueando la unión, o sea, de los aminoácidos, a diferencia de los macrólidos, que es que ya se unieron y más bien la cadena ya se formó, pero se tenía que elongar. Los macrólidos bloquean esa elongación. Aquí las tetraciclinas es un paso previo, digamos, no es en esta unión de la formación de la cadena de aminoácidos. ¿Cómo es que lo logra? A nivel de la subunidad 30S, específicamente la ARN ribosomal 16S, ¿no? A nivel de esta unión cercana a lo que se considera el sitio A, de este lugar de acción del TET1, el TET2 también tiene, hay varios puntos, ¿no? TET1, 2, 3, etcétera, pero los principales es el 1 y el 2, ¿no? Aquí impide, pues, ¿no? Que el ARN de transferencia, perdón, se una y pueda hacer que con el ARN mensajero se genere la unión de aminoácidos, ¿no? En su farmacología, ¿no? De las distintas generaciones, las tetraciclinas, generalmente su asociación siempre ha sido buena, ¿no? Tigecyclina no hay porque tigecyclina se utiliza en endovenoso, ¿no? Entonces no hay un tema de absorción, pero esta es bastante alta, ¿no? Cercana al 100%, o sea, casi toda la pastilla que tomas, todo pasa a la sangre, ¿no? Su volumen de distribución es moderadamente bueno, ¿no? De 1 litro, de 1 punto y algo más de litros por kilo, ¿no? La tigecyclina sí tiene un buen volumen de distribución de 7 a 9 litros. Tiempo de vida media, intermedio, digamos, ¿no? Las tigecyclinas sí tiene un tiempo de vida media más alto. Y aquí todas son área bajo la curva sobre el MIC, ¿no? Lo que mencionaba es, no importa si lo hacen, digamos, en varias dosis o en una sola dosis, la cosa es tanto la concentración como el tiempo en las 24 horas, lo que genera el efecto bactericida o bacteriostático, ¿no? Por eso que es considerada toda el área bajo la curva, ¿no? Esto se le considera como qué tanto estuvo expuesto el, la bacteria a este antimicrobiano, ¿no? Em, el, el, Su efecto principalmente es bacteriostático, pero también, según la dosis, generalmente tigecyclina es considerada bactericida y la aminociclina según el microorganismo también, ¿no? Espectro de actividad, como pueden ver, también es bastante amplio. Aquí la tetraciclina incluso también tiene efecto, digamos, comparado con los macrólidos, mucho más, ¿no? Es para bacterias aerobias, anaerobias también, gram positivas, gram negativas, intracelulares e incluso hasta parásitos, ¿no? Para gram positivos, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, incluso un buen porcentaje
de Staphylococcus aureus meticilino resistentes son sensibles a las tetraciclinas, ¿no? Entonces, es por eso que, ahora, depende de los lugares también, ¿no? Esta es data de otros países. Acá en el país, lamentablemente, no se tiene toda un buen estudio de esto, ¿no? Por ejemplo, en Europa ya baja un poco, es un poco menos del 50%. Ahora, uno tiene que ver siempre en estos casos es mejor basarse por cultivos, sobre todo en infecciones importantes tipo bacteremia, infecciones óseas, ¿no? Si es que uno pudiera utilizar tetraciclinas, siempre y cuando se tenga un cultivo donde me dice que el Staphylococcus aureus, así sea resistente a meticilina o así sea siendo resistente a meticilina, yo lo puedo usar, ¿no? Para así evitar estar usando vancomicina, que sería una opción para los meticilinos resistentes, sin embargo, este es en vía endovenosa, ¿no? Entonces ya genera esos problemas. También tiene actividad contra estafilococos coagulasa negativos, ¿no? O sea, los otros estafilococos. Este, pero como digo, en condiciones de no usarlas en condiciones sin conocer la resistencia, ¿no? Para gran negativos, tiene su efectividad contra Acinetobacter baumannii. Por eso es que se está utilizando bastante en la actualidad, sin embargo, no llega a ser el 100%, ¿no? Entonces, muchas veces se busca utilizar en combinación o se utiliza cuando ya no se pueden utilizar otros antimicrobianos, ¿no? Bacterias atípicas también, ¿no? Las tetraciclinas, como he dicho, clamidia, ¿no? Con doxiciclina tiene un buen uso para este tipo de bacterias, en el manejo sindrómico, se da en conjunto, y prácticamente tan buenas a este nivel que ya más se prefiere utilizar eso que las dosis de macrólidos, ¿no? Para parásitos, Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii, más que como tratamiento, es más profiláctico, ¿no? Espiroquetas y rickettsias viene a ser digamos, los antimicrobianos que más efecto tienen un buen impacto clínico, con un buen efecto, y sin embargo, con el tema del treponema, igual, ¿no? La penicilina siempre va a ser la primera opción, ¿no? Para sífilis, ¿no? Pero leptospira, borrelia, rickettsia, sobre todo también, tienen es una de sus indicaciones primarias, ¿no? Yéndonos a lo que es mecanismo de resistencia, ya con esto vamos terminando también. A diferencia de los macrólidos, acá su principal mecanismo de resistencia son las bombas de flujo, ¿no? Lo que habíamos visto que en macrólidos era como que una segunda opción, generalmente, de los mecanismos de resistencia que hay. Para tetraciclinas, este es el principal mecanismo, ¿no? Proteínas transmembrana, ¿no? Que justamente por este tema de las mutaciones TET-A y TET-B, ¿no? Sintetizan como que moléculas que reconocen, ¿no? Al antibiótico. El antibiótico se va a unir a estas y va a poder ser expulsadas al extracelular, ¿no? Se ha visto que hay cierto orden de afinidad, ¿no? O sea, de estas bombas, ¿no? Donde eh, de, si la, ¿cómo se llama? La generación, a mayor generación hay menor afinidad, digamos, ¿no? O sea, más va a unirse a tetraciclinas que a las doxiciclinas y aminociclinas que a tideciclina, ¿no? Y entre tideciclinas, que vienen a ser las de tercera generación, que era erabaciclina, menos a erabaciclina, ¿no? En temas de enzimas hidrolizantes, inactivantes, se viene a ser el segundo mecanismo
que utiliza más las bacterias contra las tetraciclinas, ¿no? Vimos que este no era el principal en los macrólidos. Van a ver estas enzimas como muy similar a lo que había mencionado, ¿no? Enzimas protectoras, ¿no? Las TET-O, TET-M, que estas no afectan a las, o sea, a las de tercera generación, a las glicilciclinas, ¿no? Pero sí a las primeras, la primera, segunda generación, sí va a impedir que se unan a la subunidad 30S del ribosoma, ¿no? Sí, como digo, puede en cierto punto bloquear hasta las de tercera, pero es muchísimo menos, ¿no? En cambio acá no las afecta. Yendo entonces a su lugar en la terapia, las tetraciclinas, con todo ese amplio espectro que hemos visto, fue utilizado masivamente, como también mencioné. Por lo tanto, rápidamente también se generó su resistencia, ¿no? En la actualidad, bueno, siguen teniendo su lugar en la terapia. Como habíamos dicho, una de las primeras indicaciones viene a ser enriquecias, ¿no? O sea, enriquecias, uno piensa en tetraciclinas como primera, casi hasta única opción, ¿no? En uretritis no gonocócica, como había mencionado, para clamidia, ¿no? Linfogranuloma venéreo también, en granuloma inguinal para donovanosis. Como ven, por eso se va a ver bastante dentro del manejo sindrómico de estas ITS, ¿no? Las tetraciclinas ahí tienen su lugar bien ganado, ¿no? En Bruselas se puede utilizar en combinación con genta rifampicina, en acné, ¿no? Más que como efecto, no es tanto el mismo efecto antimicrobiano per se, ¿no? Sin embargo, en acné vulgar, en las formas severas de acné, las tetraciclinas también cumplen su rol, ¿no? Porque de todas maneras, en estas formas severas, tiene cierta implicancia con un rol ahí las bacterias, los Corynebacterium, ¿no? En enfermedad de Lyme también, aquí en el país no hay al momento, entonces, pero sí para que tengan conocimiento. Sífilis primaria, sífilis secundaria, como menciono, en alérgicos a penicilina, donde no se puede usar penicilina, ¿no? Y tiene su efecto antiinflamatorio, ¿no? Es un poco bien marcado este efecto antiinflamatorio. Eh, los macrólidos también, por eso es que se comenzó a utilizar en realidad la citromicina en COVID, se utilizó más por su efecto antiinflamatorio, ¿no? El problema es que hubo tanta difusión, mala información, ¿no? No ayudó mucho tampoco la prensa, y las redes sociales que también, ¿no? Salía, tal medicamento tiene cierto efecto y ya la gente lo comenzó a usar así por montones. Y por algún momento el común de la comunidad pensó que la citromicina tenía un efecto específico contra el virus, ¿no? Entonces, y bien tenían primeros síntomas de COVID, ya estaban tomando, ¿no? Cuando su razón fue por su efecto antiinflamatorio, ¿no? Y que era por eso destinado para cuando ya el COVID se empeoraba, que predominaba un efecto inmunológico más que viral. Bueno, las tetraciclinas también tienen este efecto, tanto así que, por ejemplo, muchas veces van a escuchar o van a ver que se utiliza o muchos, bueno, en las mordeduras de mordeduras de araña, ¿no? En el exocelismo cutáneo, cuando es una lesión pequeña o no está todavía, no ha ido tanto a la necrosis, muchos clínicos utilizan tetraciclina como para que no llegue a un daño tisular mayor, ¿no? Por su efecto antiinflamatorio. Efectos adversos, igual, los gastrointestinales son los más comunes, incluso yo diría mucho más de mayor intensidad que los macrólidos, ¿no? Este es uno de sus grandes contras, ¿no? En los gérmenes que he mencionado acá, en sus indicaciones, en uretritis, linfomagranuloma, granuloma inguinal, su uso es bastante prolongado. En donovanosis se usa de 3 hasta 4 semanas, ¿no? Incluso a veces uno
desde que ya limpió todo, ahí recién cuentas una semana o 2 semanas más, ¿sabes? Es bien pesado para los pacientes el uso de las tetraciclinas en estas condiciones que son justamente prolongadas, ¿no? Hay cierta fotosensibilidad y hiperpigmentación. Esta es una de las principales razones por lo que se busca no utilizar, sobre todo en niños, ¿no? A personas con difusión renal también tiende a exacerbar un poco más la disfunción renal. Hepatotoxicidad, más esto se ha visto con los de la tercera generación, en sus formulaciones endovenosa, ¿no? Teratogenicidad también, categoría alta. Buscar no utilizar no utilizar en los primeros, no utilizar en el embarazo, ¿no? Habiendo otros antibióticos que puedan generar efectos para lo que uno quiere dar, ¿no? Sin embargo, se ha estado viendo, han habido bastantes revisiones donde pareciera que tiene un riesgo mínimo de anormalidades congénitas, ¿no? Sin embargo, se prefiere utilizar eh, otros antibióticos, ¿no? Muy bien, entonces,